Muy buenas noches, bienvenidos a Con Otra Mirada. El pasado 27 de junio de este 2022, más de 1.100 científicos publicaron la llamada Declaración Mundial del Clima. Un documento que se puso en marcha 3 años atrás y en el que se rechaza la idea de que estemos ante ninguna emergencia climática. De acuerdo a dicho documento, el apocalipsis climático no es una realidad científica, sino una cuestión política, algo que ya había denunciado en su día John Coleman, físico fundador de Weather Channel, quien aseguró que se trataba de una mentira elaborada por políticos. No hay, dijo Coleman, un cambio climático provocado por el hombre, ni lo ha habido ni lo habrá. Y así lo ha reiterado también el Premio Nobel de Física, Ivar Giver, quien ha dicho públicamente que el calentamiento global es una estafa, el cambio climático es de origen natural, el CO2 es muy bueno para el crecimiento de las plantas y la subida del nivel del mar es la misma que en los últimos 300 años. Hacía mucho, añade, que el Polo Sur no tenía tanto hielo. El cambio climático es, se lo hemos dicho muchas veces e insistiremos en ello las que haga falta, la coartada de las élites globalistas para imponernos la Agenda 2030 y con ella unos modos de vida que ninguno de nosotros hemos elegido y que muy probablemente muy pocos de nosotros desearíamos y deseamos. Y con esta pipa en la mano, pues no podemos tener por invitado sino a don Alex Lajay. Muy buenas noches, muy bienvenido, don Alex. Un gusto una vez más, don Fernando. Aquí a la pelea, al tajo, a la trinchera, a la barricada. No le devuelvo la pipa, digo, eso voy a decir. ¿Qué se la voy a devolver? ¿Quién se la voy a devolver? Ya se la devolveré. Pero, y así señala usted su portátil. Eso es, más adelante, si usted la merece, como habitualmente sucede, pues se la devolveré. Don Alex, vamos a ver un documento importante, interesante, al que me he referido en el editorial de entrada, y es, son las palabras de algunos científicos, en este caso de uno muy concreto, de Ivar Giver, un científico norteamericano de origen noruego, donde trata de estafa directamente el cambio climático, donde habla de por qué se fue de la asociación, digamos, profesional, no estoy citando por sus siglas reales, pero para entendernos, la asociación profesional de físicos de su país, por qué la abandonó, y no es precisamente por una diferencia científica, sino porque él entiende que se está utilizando la ciencia para finalidades políticas e ideológicas. Vamos a verlo, don Alex. I am going to talk about global warming revisited. The reason it's revisited, I got introduced to global warming here in Lindau. And I was in a panel discussion in 2008. And it was a panel discussion about global warming. And I didn't really want to participate. But they said you really had to. And so I spent maybe half a day or a day or so looking at Google. And I was horrified by what I found. And so I got interested in global warming a little bit. And because I was on this panel discussion, I looked at Google and I looked at Geber and global warming because I've been on one panel discussion. And I got roughly 40,000 results. If I look at my mind and look at my name and say Geber and superconductivity, I got much fewer results. Global warming is really a hot topic. And what I said then, and which I still believe, is that global warming really has become a new religion because you can't discuss it. It's not proper. If you say global, if you look at Linda here today, then all the people who are, notable people, they have said climate change in their talks. All of them have said it. I don't know whether they know what they mean, but they have said it anyway. Everybody talks about climate change. So the American Physical Society, which I was a member, said the evidence is incontrovertible that global warming exists. Now think about that. This is a physical society. And they say you cannot discuss global warming because we believe it's happening. It's like the Catholic Church. There are lots of incontrovertible truth in the Catholic Church, I'm sure. And here there's an incontrovertible truth in a physical society. So the only answer to that
is to resign. So, and that actually made quite a much more story than I thought it would have. So global warming really starts with these two people, Al Gore and Pakuri, however you pronounce it. And what they did, they made this curve popular. I know that's hard to read from the audience, but on the vertical scale is degrees in 0.1 degree. So roughly 1 degree is the whole vertical scale. And the horizontal scale is in years from 1860 to 2000. And you see the global warming has increased, but the scale is like what dentists use when they advertise by toothpaste. Don Alex, distorsiones, tergiversaciones, manipulaciones para implementar un programa político e ideológico, pero vamos a empezar por otro lado, aunque volveremos ahora a esto que acabamos de ver. Demoledor, Demoledor, por eso no lo vamos a abandonar, desde luego. Pero vamos a fijar una primera cuestión. Lo digo porque creo que es esencial de cara a que el espectador se haga una idea cabal de las cosas que realmente están sucediendo. Y es que cuando se les habla de que la ciencia considera incontrovertible, como Ivar Gibbert acaba de decir, cuando se le dicen estas cosas a la gente, como que hay un consenso general de la ciencia, todo el mundo está de acuerdo, y solo 3 chalaos terraplanistas, y en fin, gente así, discrepa de ello y se inventa cosas raras y tal, hay que decir que 1.100 científicos a finales de junio de este año 2022 han dado a luz un documento que llevaba pergeñándose durante 3 años en el que niegan la existencia de ninguna emergencia climática. Voy a recordar aquí, permítanme un brevísimo paréntesis, cómo la declaración de Grant Barrington en septiembre de 2020 anticipó todo lo que no había que hacer con respecto al COVID-19, se posicionó inequívocamente contra los encierros de la gente, contra la mascarilla en exteriores y una serie de cosas que entonces parecieron ser el sumum de lo subversivo y que posteriormente han sido adoptados, esas decisiones han sido adoptadas por la corrección política, ¿no? Bueno, algo así está pasando aquí. Es decir, lo que están diciendo estos señores, no sabemos cómo va a terminar esto, claro. Ojalá termine de la misma manera, siendo aceptadas sus tesis. Pero lo que están diciendo estas personas, lo que están poniendo de relieve es que no existe una emergencia climática y en todo caso, don Alex, que ese sentido de la emergencia climática no está compartido por todos los científicos. Esto que nos dicen de que todos están de acuerdo con la emergencia climática es mentira. Don Fernando, el ciudadano está indefenso. El único arma que tiene el ciudadano es su voto cada 4 años y luego queda indefenso durante esos 4 años para poder hacer y deshacer porque los medios de comunicación quedan en manos de los poderosos intereses. Entonces, la información real no llega. Este vídeo del premio Nobel de Física noruego Ivar Gibbert no ha salido en ningún telediario. La declaración de Grant Barrington no salió en ningún telediario. Así es. Y quienes la publicaron se encargaron de denostar el currículum de todos los firmantes. Es que la prensa, los medios de comunicación son los que crean las tendencias sociales. La gente sigue aterrorizada porque cree que hay un virus por ahí que te va a matar. Y la gente está aterrorizada porque nos vamos a chicharrar. Ivar Gibbert dice en ese vídeo, esto es de una conferencia del año 2015 en Alemania, pero Ivar Gibbert es quien abandera también esa declaración de más de 1.100 científicos a la que usted hace referencia del 15 de agosto de este año. Algunos premios Nobel como él, otras eminencias, en la que dice efectivamente que no existe una emergencia climática, que las temperaturas, tengo aquí las perlas, ¿no? Tengo aquí las perlas que dice no creer. Es que esto es básico, lo hemos apuntado alguna vez. Creer en modelos climáticos, abro comillas, señores espectadores, palabras de Ivar Gibbert, es creer en lo que te quieran contar sus creadores. Esto
Esto usted, don Alex, lo ha contado en infinitud de ocasiones, que ya da hasta un poco de casi de vergüenza, porque lo ha explicado 200 veces. Es decir, que ahora viene Ivar Givers y lo cuente, es maravilloso porque lógicamente respalda lo que es una verdad, pero quiero señalar y enfatizar que es que usted lo ha estado contando desde hace literalmente años, porque ya llevamos pues un par de años viéndonos en este programa o en otros que le antecedieron, y lo ha estado diciendo usted una vez detrás de otra. Esto es un modelo que se puede aplicar de una manera o de otra, que busca una finalidad determinada y a la cual, bueno, se le alimenta con una serie de datos que nos dan el objetivo buscado, pero es todo una gran farsa. Y luego además, como decía usted, con Great Barrington y con esto del clima y tal, al final se va haciendo patente que quienes tenían razón eran los disidentes. Pero la parte contraria, el oficialismo, que es el que está metido en el negocio del billete, nunca aceptará que tenían razón los otros, sino que lo hará como propio. Quiero decir con esto que el señor Givers, que es premio Nobel, si lo digo yo, hemos estado 2 años hablando de esto, ahora lo dice un Nobel de Física, que se fue, como usted ha dicho, de la Sociedad Mundial de Física precisamente por lo politizada que está la ciencia. Bueno, pues dice, la ciencia ha degenerado, abro comillas, la ciencia ha degenerado en creencias, no en evidencias. Deberíamos de liberarnos de esa fe en los modelos climáticos. Bueno, contra esta declaración, le tengo que, siempre que pasa algo, siempre que salta muy de tarde en tarde y con muchísima dificultad una noticia de estas, como Great Barrington, como esta declaración de no emergencia climática, enseguida entran en pánico los del negocio, y las verificadoras que están a sueldo de ellos empiezan a atacar. Y entonces, a la desesperada, como les digo, han empezado a cuestionar el currículum de los 1.100 y pico científicos disidentes de la verdad oficial. Sí, ninguno de los 1.100 currículums son de su agrado. No, ninguno. Entonces resulta que les acusan, fíjese, Fernando, les acusan como al de Greenpeace, el fundador. Patrick Moore. Patrick Moore, perdón. Les acusan de estar a sueldo de las multinacionales del combustible fósil, de los hidrocarburos. Y yo pregunto, pero bueno, ¿y ustedes no están a sueldo del IPCC? O sea, les acusan de ser parte interesada y ustedes no. Estamos, don Fernando, entrando en anomalías negativas a nivel planetario, anomalías climáticas negativas. Hemos pasado de 4 décimas a 8 décimas negativas, tanto en el Polo Norte como en el Polo Sur, como en el Ecuador. Y, claro, si el calor sube, ¿qué es lo que dice Givers? Si el calor sube, suben los bonos de CO2. Claro. Pero si la temperatura baja, se deprecian los bonos del CO2, evidentemente. Entonces, no interesa hablar de eso. De hecho, supongo que lo podremos analizar ahora un poco más adelante. Este año, el año pasado, fue un verano frío, digamos, ¿no? Comparado con este, ¿no? Sí, sí. Este año hemos tenido un verano muy caliente y tal y cual. Entonces, fíjese usted, don Fernando, que estamos este año sin recibir noticias de la Antártida, del Ártico y de Groenlandia por los medios oficiales. Bueno. De ninguno de los tres, ¿eh? Luego lo veremos más adelante. Es más divertido incluso que eso, porque entre ellos se contradicen. Ahora vamos a verlo. Pero fíjese usted que los verificadores no solamente cargan contra Givers y contra todos los currículums, sino que dicen que no utilizan o que los datos son parciales, no totales, y que entre todos estos firmantes hay químicos, físicos, geólogos, paleoclimatólogos, pero no hay climatólogos puros, como si la climatología, señores espectadores, fuera una ciencia, si está en pañales, es que casi ni existe eso, existe el meteorólogo, pero el climatólogo no existe, y les acusan a todos estos. Acusan a un profesor italiano, una eminencia, Antonio Zichichi, le acusan de tener vínculos incluso con el influyente grupo de expertos libertario Jus Heartland. Y le dicen, este señor, uno de los firmantes principales, no es climatólogo, asómbrense ustedes, don Fernando, se lo leo textual, su currículum
es ser un físico internacional de prestigio, descubridor de la antimateria nuclear, presidente de la Federación Mundial de la Ciencia y premiado con la Orden de Caballero de la Gran Cruz de la Orden del Mérito Italiana. Pero no es climatólogo. Ah, un desgraciado. Es un matao, el señor Fikiki. Pero bueno, que es al lado de un becario de La Sexta, que es el que nos dice lo que tenemos que creer y lo que no, en diversas materias. Nada, yo cuando estaba leyendo al verificador, digo, ¿se dan cuenta de lo que están escribiendo? Es acojonante. Sí. Es tremendo. Perdón, y entonces resulta, aquí sale Evers-Givers diciendo, es que mezclan los datos terrestres con los oceánicos, las temperaturas. Luego dicen, no hay termómetros suficientes para medir todo eso. Bueno, no hemos podido ponerlo todo porque sería muy largo, como es natural. Pero hay un momento donde él dice, ¿saben ustedes cuántos termómetros hay en la Antártida? Dice, 8. 8 termómetros. La Antártida, no me sé ahora mismo los kilómetros cuadrados que tiene, pero es un continente, debe ser como 10 millones de kilómetros cuadrados, una barbaridad. 8 termómetros, y pretenden que las mediciones de esos 8 termómetros nos sirvan para determinar cuál es el estado de si crece o decrece la temperatura. Es una verdadera tomadura de pelo, pero es que además veremos cómo en cierto modo y manera, precisamente lo que ha crecido ha sido el hielo. El hielo, sí. No el deshielo. El hielo, sí. Pero fíjese usted, ahondando en la herida de Givers, ¿no? Porque hemos hablado aquí muchas veces del CO2. Givers dice, el CO2 no solamente no es un contaminante, sino que es un elemento vital para la vida, que se basa en el carbono, y además es un fertilizante natural. Y vienen los verificadores y dicen, textual, señores espectadores, así no hay errorada. Y me crucifican, pero por la textualidad. Dice, por último, el factor fertilizante del CO2 no es ilimitado. Ah, eso es un inconveniente. Y disminuye con el tiempo. Y que en cualquier caso está demostrado que el CO2 antrópico, y solo el antrópico, es el responsable del calentamiento global. Lo escriben así, está entrecomillado. O sea... Sí, doy fe, lo he leído yo también esta mañana. El 97% del CO2 es natural. El 3 y pico % es antropogénico. Solamente ese 3%, que lo hemos dicho muchas veces, es el responsable del calentamiento global. El 97% restante no lo es. Y el CO2 se agota como fertilizante. Pero yo creo que un niño de teta lo está escuchando y dice, este señor es tonto el que escribe esto, si mi profesor de ciencias me ha dicho lo contrario, ¿verdad? Pues se atreven a decir esto, no, bueno, como fertilizante, y dice, es que le va a encantar, a los espectadores igual, dice, Givers miente, no tiene pruebas, que la temperatura sí ha subido, dice, en 3 décadas, ha subido 0,916 milésimas en la troposfera, y eso nos va a chicharrar. Y menos de 0,96. Sí, 0,916 milésimas de grado en la troposfera. Y dice también, los 20 centímetros de subida del océano de Givers, nada. Porque el IPCC dice en sus predicciones que para el 2100... sus predicciones sobre sus modelos climáticos habla de una subida de 30, incluso 60 centímetros que será el apocalipsis. Las predicciones, porque ahora mismo no hay nada, no hay subida. O sea, pero es todo. O sea, pero además el verificador sabe perfectamente que quien le lee, en su inmensa mayoría, no tiene una gran comprensión de lo que es la lectura de datos científicos. Entonces, te echa una luz de datos para que tú pienses que está, digamos, que contradiciendo a la otra parte, sin entenderlo. Que está abrumando con datos a la otra parte. Una luz, sí. Y tú al final pues, no tienes forma lógica de asimilar todos esos datos y dices, pues el verificador está echando por tierra todo lo otro. Y realmente está diciendo lo mismo que decía el premio Nobel o el científico. Y además entrevistan a 1 o 2 científicos afines a o sea, son de la cuerda. Por supuesto. Claro, para corroborar esos datos, bien sea extranjero o nacional. La manipulación es tal que si usted va a buscar las afirmaciones de Evers-Givers en el buscador habitual, verán cómo
no aparecen directamente esas afirmaciones, sino que lo que aparece son los desmentidos de las verificadoras sobre las manifestaciones de este señor. Sí. Es decir, llega a ser incluso difícil encontrar las manifestaciones originales. Claro, pueden irse a YouTube y pueden, en fin, encontrar ahí tal y cual, pero si van al buscador van a encontrar, lo que se van a encontrar con aquello que van a tropezar es con el desmentido. Lo más que puedes encontrar es que una verificadora refuta la afirmación de un premio Nobel al que se le achaca haber dicho de forma inexacta que no sé qué, no sé cuánto. Es decir, acaba siendo una especie de laberinto del Minotauro, donde por ninguna parte está el Minotauro. Exactamente. Y lo que ves es el laberinto y tal, y esto es en lo que se han convertido. Bueno, esto es para lo que nacieron las mentificadoras. O sea, directamente para eso, para engañar a la gente. Y yo invito a los telespectadores a que hagan, en el caso, por ejemplo, de Ibas Givers, que hagan esa búsqueda para encontrar las declaraciones de este señor. Verán cómo no les aparece, sino mucho después, en caso de que lo hagan, que no siempre lo van a encontrar, y se van a encontrar con las primeras páginas todos los desmentidos de las verificadoras. Pero además, uno va a tener que meterse en Internet y buscar la declaración de no emergencia climática, que está en inglés, y ver que hay científicos de todos los países, no solamente de la India a lo mejor, o de Nueva Zelanda, o de países, o de Sudáfrica, no. De Estados Unidos, más de 170 científicos, de Italia, de Alemania, de España, de Inglaterra, o sea, del primer mundo. Sí, además el listado viene por países. Por países y por nombres. Sí, sí. O sea que es fácil de encontrar. Fácil. Y son gente indudablemente de relieve. Y como decimos, pues aquí está un señor que es un premio Nobel. Bueno, ya despellejaron a Luc Montagnier, que era premio Nobel. Y era premio Nobel, recordémoslo, precisamente por investigar el papel del VIH, el virus del SIDA, digamos, y tal, que tenía relación con aquello de lo que se estaba hablando. Bueno, pues el becario de La Sexta, que ya se ha convertido en una figura mitológica, pero de carne y hueso, el becario de La Sexta se permitía reírse públicamente de Luc Montagnier, porque claro, ¿quién es Luc Montagnier al lado de un chavalillo de 30 años que, en fin, que está ahí colocado por ser vos quien sois y por haberos... en fin, vamos a dejarlo ahí. Y además te decían... Está ahí colocado por lo que lo está. Además, el señor Montagnier tiene luces y sombras. Sí, sí. Siempre claro, los demás no. Solo Luc Montagnier o Ibas Givers. En fin, mejor pasar a otra cosa. El hielo ha aumentado en los últimos meses, en general en todo el mundo. Como ha aumentado, debido al CO2, la extensión de masa boscosa. Sí. Hay que decirlo. Sí. Bueno, pues el hielo también ha aumentado. Ha aumentado en Groenlandia. Sí. Ha aumentado en todo lo que es la zona ártica en términos generales y ha aumentado en el Antártico. Sí. Ha aumentado que si en la banquisa, que si el hielo marítimo, que si todo lo que ustedes quieran, pero el hielo ha aumentado. Se tienen que ir a realizar cálculos para decir, bueno, pero el balance en los últimos 15 años es no sé cuál. En fin, la manipulación habitual de las mentificadoras para, en fin, llevarle la contraria a esta noticia, que incluso los medios más generalistas. Ahí lo tenemos en el país. Este es uno de esos titulares maravillosos que deberían enseñarse en las escuelas de periodismo. Sobre todo por ser del país. Efectivamente, en caso de que existieran escuelas de periodismo, porque lo que hay ahora son otras cosas. El misterio científico del crecimiento del hielo marino antártico. El misterio. Tenemos misterios con todo tipo de cosas. Ahora con el crecimiento del... Mira que es mala, don Alex, mire que es perversa la Antártida, que en pleno calentamiento global se dedica a tener más hielo. Pero además, lo llevamos también diciendo un par de años. Sí, si se recuerda, usted y yo estamos hablando de esto, digo, pierde hielo por la vertiente occidental y gana hielo por la oriental, y es más el que gana que el que pierde, porque es estacional. Ahora resulta que se descubren que es así. Hay un espesor de 5 kilómetros largos, casi 6, de hielo. Hay que recordar que el territorio antártico es el gran timón, el gobernante del clima de la Tierra, porque ahí está el 90 y tantos % del hielo de todo el planeta. Sí, claro. Entonces, evidentemente es muy importante. Pero resulta que, se lo decía antes don Fernando, qué curioso que no se habla, porque llevamos escuchando que se deshiela Groenlandia, que se deshiela el Ártico, que se deshiela el territorio antártico desde hace años. Y este año, el año pasado, no hemos escuchado nada sobre estos 3 parajes blancos. Parece ser que hay una consigna, debe de ser, que hay una consigna en los medios de comunicación de que solamente hay que hablar de Groenlandia, el Ártico y el Antártico cuando se deshiela.
Claro. Pero cuando gana masa helada, entonces no hay que hablar de esto porque Claro. no es políticamente correcto, ¿no? Pues resulta que nos hemos despertado hace unos días, unas semanas, con que una institución danesa, científica, el Polar Portal de K, Tiene usted que actualizar su danés. sí, que es una cooperación danesa para el medio ambiente en el Antártico, Sí. ha publicado unos datos e imágenes de Groenlandia desde el periodo 1981 hasta 2010. Y parece ser que ha ido ganando hielo Groenlandia, a pesar de todos los vaticinios negativos, y este año han podido medir 500 gigatoneladas de hielo extra, Total, nada. por encima de la media. Entonces, pues claro, este año no era noticia tampoco Groenlandia, pero ¿qué ha pasado? Que este portal ha publicado su informe y se ha hecho viral en Internet. No en los telediarios de la Sexta, de Antena No hay, 3, no hay. no. Sino en este portal. Se ha hecho viral y la gente ha dicho, hombre, 500 gigatones de hielo, pero no se estaba descongelando Groenlandia, que tenemos que recordar que cuando llegaron los vikingos de Islandia allí, Iceland significa tierra del frío. Tierra del hielo. Del hielo. Ice. Island, tierra del hielo. Y los islandeses llegaron allí y dijeron, Greenland, tierra verde, es más acogedora. Luego salieron diciendo que era una cosa de marketing para que viniera la gente a poblarla, para que picara y no sé qué. Pues sí. Bueno, el caso es que este año el Groenlandia tiene más hielo, el Ártico también, y los verificadores han salido en tromba. Fíjense ustedes, estimado público que nos ve, don Fernando no tiene desperdicio tampoco. Dicen que la información que se da del organismo danés es sesgada. Claro. Y entonces dicen algo que también habíamos apuntado aquí hace unas semanas, que Groenlandia está ganando hielo en superficie, pero que lo está perdiendo en mayor medida en su profundidad, en el hielo más profundo, porque no tiene en cuenta este gráfico los desprendimientos que tienen los glaciares en forma de icebergs. Y estos icebergs, que deben de ser muy enormes, lo que hacen es, recordemos que es el territorio ártico, que es hielo flotante. Sí, que es agua congelada. Agua congelada. No como el Antártica. Que es hielo sobre un continente. sobre esto tierra. es agua marina congelada, territorio ártico. No hay tierra debajo. Son, para que se hagan una idea ustedes una vez más, es un vaso de agua con cubitos de hielo flotando. ¿Se acuerda que nos íbamos a quedar sin cubitos de hielo este verano? Ah, esa fue otra que nos colaron o... Yo he seguido teniendo los cubitos. No se utiliza mucho, pero... Bueno, pues el caso es que dicen, no, es que los icebergs que de los glaciares se desprenden, se deshielan, y ese deshielo tiñe el agua y la vuelve más oscura. Ah, Y al hacerla más oscura, por lo visto, absorbe más radiación solar en vez de reflejarla. Y entonces ese agua en contacto con el hielo hace que esto sea la serpiente que se muerde la cola, ¿verdad? Y entonces se descongela más hielo debido a que el agua es más oscura. A mí que me expliquen, porque todavía no ha salido ningún entrevistado científico de estos, que me expliquen por qué si un iceberg se deshiela, el agua se va a volver más oscura. Es agua helada, don Fernando, agua helada. no daban la razón. Entonces dicen, no, es que, claro, son datos sesgados porque dicen, no tienen en cuenta que el hielo profundo es el que se está deshelando porque está en contacto con la costa. Y que, claro, gana hielo en superficie, pero pierde mucho más del que gana. Y entonces te entrevistan a dos científicos, porque las verificadoras, bien sea Neutral, Maldita, cualquiera, siempre busca la entrevista con 2 o 3 científicos que les den la razón. Sí, claro. Y entonces no tiene gracia. entrevistan a 2 expertos en el negocio del CO2 que dan unas cifras que quien lee eso, es que es increíble, claro, uno lee eso, son tantos datos y tal, y al final dice, pues tienen razón, pues será que es verdad. Cuando dicen exactamente lo mismo, o sea, para que se hagan una idea, ¿se acuerda usted de Antonio Ozores? Me acordar del gran maestro.
Antonio Zores, de esa saga de genios de la cinematografía española. Sí, cuando hablaba que no se le entendía nada. Se refiere. 30 segundos en una locución ininteligible y parecía que había dicho de todo y no había dicho absolutamente nada. Sí, me recuerda mucho a cierto político español que por entonces gobernaba, pero en fin. Esto es lo mismo de las verificadoras. Empiezas a leer a la verificadora, pum, datos, no soy capaz de absorberlos todos, científico el otro y el otro, que están todos a sueldo del negocio, de los bonos de CO2 y del negocio, porque cobran todos. Givers lo dice muy bien. Sí, sí. No solo Givers, lo dice Coleman. Coleman en la entrevista que le hacen en televisión, John Coleman, que usted ha citado, fundador del Weather Channel, el canal del tiempo, ¿verdad? Dice, es que, el entrevistador le dice, pero bueno, si todos los científicos están de acuerdo en que hay un calentamiento, y Coleman le dice, busque usted el talonario. ¿Quién firma los cheques? Claro. Pues si están todos a sueldo. Además que no es verdad, como estamos viendo repetidas veces. Claro. De que todos estén de acuerdo, ni muchísimo menos. Hay una disidencia, además, muy activa y valiente en este caso. Ahora 1.100 por lo que científicos. Claro. Pero en el IPCC son 2.000. A poco que firmen unos cuantos más ya son mayoría. Sí, sí. Que lo hemos dicho siempre, los disidentes, los nómadas malditos de la ciencia, señalados y estigmatizados, son la inmensa mayoría. Pero hay un club de elitistas y globalistas que cobran por adecuar los datos, como el señor Mann, que falsificó sus datos del palo de hockey, etcétera, usando anillos de árboles que no valen para eso, ¿verdad? Y se les va el negocio. Es evidente. Hay un dato también interesante y es que permanentemente nos están hablando casi siempre del hielo del Ártico y se refiere mucho a Groenlandia, pero no debemos olvidar que el hielo antártico es aproximadamente 10 veces el hielo ártico, entre otras cosas porque la Antártida, como hemos dicho, es tierra helada, anda, no sé si por 14 millones de kilómetros cuadrados, 13, 14, algo así, y todo eso está congelado, está helado y es muy superior la cantidad de hielo que allí se acumula a la del Ártico. A veces salen los medios de comunicación, pero en general suelen silenciarlo porque parece que hay una tendencia mayor a admitir que el deshielo se produce en el hemisferio norte. Sí, ¿sabe qué pasa? Que en el territorio antártico no hay osos polares. Y queda más feo. Claro. No hace tan bonito. Sí, esa es la explicación. Solo hay pingüinos. Entonces, claro, no les vale, porque el pingüino sí te puede gustar más o menos, ¿no? Pero no te llega a la patata como el oso polar. No es lo mismo que el oso polar. Que lo grabas en pleno verano mudando el pelo, que está delgado en verano, que pobrecito, y además siempre te graban al que está enfermo y con sarna. Pero nunca a la inmensa mayoría de población de osos polares que están sanísimos y con un crecimiento de población desmesurado, ¿verdad? Entonces, claro, hay que cargar las tintas sobre el Ártico. El Antártico, ya hemos dicho muchas veces que está ganando hielo todos los años, además, ¿eh? O sea, ¿algún medio se atreve todavía? Tengo aquí, fíjese usted, tengo aquí Tenemos el titular que dice: un estudio de la NASA demuestra que la Antártida está ganando más hielo del que pierde. Lo digo por reforzar lo que acaba de decir don Alex, que es que parece que se lo inventa, que es una especie de francotirador enloquecido y tal, porque tenemos efectivamente un titular, ahí está, ¿lo ven? Un estudio de la NASA demuestra que la Antártida está ganando más hielo del que pierde. Esto es del año 2016, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, pero bueno, que es una realidad que se ha apuntado. ¿Y algún espectador recuerda, igual que lo de Tonga, que no ha salido ningún... No, y sigue sin salir. Sin salir en ningún medio español. ¿Algún espectador recuerda haber visto este titular en algún telediario de la NASA? No. Este titular de la NASA. No. No, porque al ciudadano se le hurta la información y el ciudadano es ignorante de que le están manipulando. O sea, Goebbels, yo siempre lo digo, debe de estar removiendo de risa sus huesos en la tumba de ver su legado, de cómo se manipula demagógicamente a la ciudadanía, de cómo se le hurta la información, de cómo se le miente en nombre de la ciencia. Es realmente abrumador. Esta noticia de la NASA tenía que abrir telediarios.
Está ganando hielo el territorio antártico y está demostrado por científicos. Nosotros llevamos diciéndolo aquí, usted y yo comentándolo aquí, desde hace 2 años, en la que yo mencioné por primera vez que científicos españoles de la estación que tenemos en Isla Livingstone Sí, señor. están demostrando con datos que se está ganando hielo todos los años en el territorio antártico, más de lo que pierde. Qué curioso que se denomine Isla Livingstone, Livingstone. alguien que exploró realmente algunas de las tierras más cálidas del mundo, como es la zona sureste africana, ¿no? Efectivamente. El Valle del Zambeze, que madre mía, tal, no tiene nada que ver con la Antártida precisamente, pero bueno, Exactamente. es un homenaje al intrépido Al gran escocés. explorador. ¿Qué es lo que usted dice? Que les da igual la NASA, que les da igual la ciencia, pero ¿quién es la NASA? Don Alex, al lado, vamos a cambiar ahora de registro, al lado del periodista de Antena 3, que nos está diciendo, por ejemplo, que todo esto es mentira, o al lado de las mentificadoras, que saca a 2 personajes escogidos ad hoc, buscados y en nómina de estas mentificadoras, y que dice que el estudio de la NASA realmente no dice eso, que lo que dice es casi lo contrario, pero al final acaba admitiendo lo que negaba al principio. Sí. Es una cosa fabulosa, de verdad, que yo les animo, si tienen tiempo, en fin, son jubilados, parados de larga duración, es gente que no tiene mucha actividad, desgraciadamente, por cualesquiera razones, están en casa de baja, porque han sufrido una ruptura ósea, Dios no lo quiera, pero en fin, están en esa tesitura. Yo les animo a que, sobrándoles el tiempo, o teniendo al menos el tiempo disponible suficiente, busquen estas cosas de las verificadoras, llamadas ya mentificadoras en términos generales. ¿Por qué? Pues porque no van a encontrar esos estudios, van a encontrar el desmentido de estas mentificadoras, con lo cual es una absoluta perversión de la información. Y algunas veces cuando salta la noticia, don Fernando, piensan que es la última Coca-Cola del desierto en cuanto a corrección política, ¿verdad? Y no se dan cuenta de que están metiendo la pata. 26 de agosto se nos desheló un glaciar suizo, el glaciar Aletsch. Esto es muy bueno. Aletsch, que es el más grande de Suiza, tiene 80 kilómetros. El Aletsch. Bien, y el titular era algo así como escalofriante hallazgo por deshelarse. Lo tenemos por ahí. ¿Sí? Lo tenemos por ahí. Decidme que sí. Escalofriante hallazgo por deshelarse el mayor glaciar de Suiza debido al cambio climático, y han aparecido restos de un avión y de una calzada romana. Y dicen, escalofriante hallazgo por culpa del calor antropogénico. ¿No se dan cuenta de lo que escriben? Sí, no se dan cuenta. Es que resulta que el avión es de 1968, don Fernando. Claro. Es que han aparecido en esta estación de montaña de Diablerets, que está a 3.000 metros de altura en este glaciar, los restos de esa calzada romana del Imperio. Lo tiene usted ahí, Suiza, escalofriante hallazgo, escalofriante debe ser por el lugar, es decir, por las temperaturas, hallazgo bajo el deshielo de un glaciar. Y como dice don Alex, pero no se darán cuenta estos merluzos de lo que están poniendo ahí. Pero claro, le quieren echar la culpa al calor, al calentamiento global, y no se dan cuenta de merluzos. No se dan cuenta de que si el avión se estrelló en 1968 y de que había una calzada romana, quiere decir que no había glaciar en esa época. ¿Qué pasa? Que los romanos hacían muchas hogueras allí y se calentaba. Pues sí, lo hemos visto con trincheras de la Primera Guerra Mundial. Claro, no es ya de hace 2000 exacto, años, sí, ya de sí, 100 sí. años. Hay otro, claro, efectivamente. Este fue Monte Scorluzzo, un glaciar alpino, el glaciar Ottler, en el sur del Tirol. Dejó al descubierto cabañas, túneles y búnkers de la Primera Guerra Mundial. Hace 100 años, don Fernando. Yo creo que todavía se combatía a caballo, o sea, estaban los carros de combate que usarían combustible fósil en pañales. Sí, en la Primera Guerra Mundial, mediada la Primera Guerra Mundial, es cuando aparecen los primeros carros de combate. Claro. Y eran monstruos que hoy nos resultarían prácticamente irreconocibles. Claro. Y más en territorio de montaña, los pertrechos y la propia tropa, y en fin, y los abastecimientos se llevaban en mulos. Claro. Eran las unidades de montaña, estaban constituidas fundamentalmente por eso, ¿no? En los túneles, que estaban todavía llenos de hielo, encontraron linternas, latas de comida, herramientas, camas, casquillos, uniformes. O sea, no hay duda, no lo pueden ocultar, no lo pueden tapar. Pero la noticia no es que aparezcan restos de la Primera Guerra Mundial, un avión de 1968, una calzada romana. No. Que todo esto es de las guerras contra el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Del 15 al 18. No.
es el deshielo. Y entonces sale la verificadora, don Fernando, que la tengo aquí, y dice, esto lo publica Global Health and Environment en agosto de este año. Dice que está comprobado que el Ártico se derrite 4 veces más rápido que el resto del planeta. Ya se lo decía yo. ¿Ve? Y entonces sale un tal, lo nombro perfectamente porque es el autor del artículo, el firmante Javier Taeño, especialista en estas lides, el 12 de agosto del 22, y dice, el deshielo de los glaciares suizos prueba que la situación está al límite del punto de no retorno, sabe usted, ¿no? Sí. Que no se habían descongelado glaciares desde el Imperio Romano y que los glaciares van a desaparecer en breve. Recordemos que están ganando hielo en todas partes. Bueno, y dice que, publica fotos, siempre publican las fotos del verano, cuando se deshiela todo a favor de obra, a nivel estacional, ¿no? Entonces te publica fotos, te dice que el Ártico nunca se había deshelado. Eso es mentira, se deshiela todos los años en verano. Todos los años. Dice, no, el Ártico nunca se había deshelado, que el hielo profundo permanente se reduce y que el estacional de superficie se deshace otra vez, oscureciendo el agua de mar, estoy entrecomillando, que al ser más oscura se vuelve más caliente, calentando el hielo próximo a ella. Por la oscuridad del agua. Sí. Y entonces, esto es lo que dice la verificadora, ¿no? del tema de los glaciares, que van a desaparecer todos. Bien. Y entonces yo le pregunto a don Fernando, vamos a ver, hay 2 noticias, una de las 2 tiene que ser falsa. Bien, dicen los oficialistas, lo decían, si Groenlandia se derritiera, el nivel del mar subiría 27 centímetros, cosa que no ha ocurrido. Y entonces, en el año 2012, dicen, se derrite el 97% del hielo de Groenlandia. Esto lo dijeron en el año 2012. Se está derritiendo el 97% del hielo de Groenlandia. Y la otra noticia dice, si Groenlandia se derritiera, subiría el nivel del mar unos 27 centímetros. Esto salió en la prensa, está en la hemeroteca. Uno de los 2 tuvo que mentir. Y esto está dicho por científicos. O los dos. Lo que no puede ser es que los 2 estén en lo cierto. Pero por lo menos una de las 2 noticias es fake, porque ni el agua ha subido, ni Groenlandia se ha derretido, o las 2, como usted muy bien dice. Y el espectador, el ciudadano, el lector, quien paga sus impuestos, que vota pensando que el gobernante va a pensar en su bienestar y en lo mejor para él, no tiene la información, no accede a los datos. O sea, le mienten constantemente en los medios de comunicación. Bueno, claro, evidentemente nuestros espectadores podrán decir, bueno, y ustedes también nos están mintiendo ahora, ¿no? Claro, evidentemente. Pero claro, en nuestro descargo, don Fernando Paz y yo, pues les tenemos que decir que no tenemos ningún interés en los bonos del CO2. Se lo aseguro. No construimos coches eléctricos. También se lo aseguro. no tenemos nada. Ni de los otros. En fin, cada vez nos cuesta más. Y no nos paga el IPCC. Tampoco. Sino todo lo contrario. Ni las petroleras, ni... A ver, si hay alguna petrolera que se anime a dar un dividendo, pues bienvenido. En fin, podemos hablarlo, pero les aseguro que de momento no ha sido el caso. Bueno, hasta tal punto es como usted dice, que incluso Pedro Sánchez ha más que sugerido que los datos de los que disponemos son bastante endebles. Este verano reconoció en una de sus habituales comparecencias, en fin, que no calificaré, que ha reconocido que los registros son fiables en términos climáticos desde 1961. Vamos a dejar la significación de la fecha y el periodo histórico en el que está inserta. Es decir, desde hace 60 años. Por tanto, la medición que tenemos de temperaturas, y ahí hay un reconocimiento implícito de esto, es relativa. Lo que hacemos es una estimación, pero no podemos tomarlo como si de verdad se tratase de registros absolutamente fieles. No sé si tenemos la imagen por ahí. Vamos a verlo y a verlo. Verano más caluroso que tenemos desde que contamos con datos fiables en los registros oficiales, es decir, desde el año 1961. Pero por desgracia lo que nos dice la ciencia es que estos próximos veranos van a ser de temperaturas aún más calurosas. Bueno,
podríamos sacarle mucha punta a muchas cosas, pero aquí lo esencial es que reconoce que los datos anteriores al año 61 no son desde el punto de vista científico fiables. Luego, entonces, ¿cómo podemos hacer estimaciones que rebasan con muchísimo los 60 últimos años con una categoría de oficialidad? Si está reconociendo que no existía esa fiabilidad. Pero además, si tuviéramos una subida en temperaturas, yo qué sé, 10, 15 grados, bueno, estaríamos hablando de un calor excesivo nunca visto sobre el planeta. Pero es que estamos hablando de décimas de grado. Es una oscilación mínima. Y además yo le diría que ni siquiera desde el año 61. Realmente cuando se empezaron a medir bien estas cosas fue a partir de los 80. O sea, pues ni fíjese. siquiera desde el 61. Pero lo confiesa, se le escapa. Ahí ya no estaba Redondo, ahí estaba Bolaños, ¿no? Detrás de él, manejándole los hilos, ¿no? Bueno, pues se le escapa, lo confiesa. O sea, si no tienes datos, hombre, si no tienes datos, ¿cómo sales mintiéndole a la ciudadanía diciéndole, no, es que es el verano más caluroso ¿desde cuándo? Desde el 60. ¿Desde qué hay datos? Pues tendrías que tener datos muchísimo mayores para hacer una estimación de milésimas de grado, que no llega a 1 grado. Así es. Desvergonzado, pero lo sacan todos los telediarios y la gente se lo cree y piensa que está subiendo el calor de una manera estrepitosa. No sale la NASA, no sale Tonga, pero sale él diciéndole a la gente que por su culpa, por tener el aire acondicionado, por encender la calefacción en verano, por tener un medio de desplazamiento, un automóvil, por 1000 cosas, por comer carne, por etcétera. La culpa es tuya. La culpa es tuya y tú vas a tener que pagar. Yo no, yo voy a seguir siendo en la élite, voy a comer carne, voy a tener avión, voy a tener aire acondicionado, voy a tener... Bueno, la culpabilización de amplios sectores de la población es un procedimiento que lleva en marcha ya mucho tiempo. O sea, se culpabiliza, por ejemplo, de según qué cosas a la mitad masculina de la población. Claro. O durante el COVID hemos visto cómo los jóvenes tenían la culpa de todo lo que pasaba, que estaban descontrolados, que mataban a los abuelitos, etcétera. No, a los abuelitos los habéis matado vosotros, los políticos. No los jóvenes que salían a tomarse no sé qué, vosotros en las residencias. Y por cierto, no habéis pagado por ello. Don Alex, nos queda 1 minuto, pero le quiero hacer una pregunta que es, bueno, de percepción suya. No sé si lo comparte usted, tengo la percepción de que todo este asunto del camelo climático cada día recibe un menor respaldo de la gente, que la gente está dándose cuenta de las enormes incongruencias, de las enormes lagunas que arroja todo esto. Incluso están algunos, los más advertidos, están vinculando el cambio climático a las medidas que se adoptaron durante el COVID, etcétera. Es decir, están dándose cuenta de que es una maniobra de esas del globalismo. En cualquier caso, y sin llegar a tanto, sí que está, y me da esa impresión, habiendo un rechazo de una gran parte de los ciudadanos europeos a esas ideas del cambio climático. Ojalá tenga usted razón y a la hora de votar, voten a la persona o al gobierno que vele realmente por sus intereses. A ver si eso se traduce, esa tendencia que usted adivina, y que ojalá sea así, y esa tendencia, si realmente es así, será gracias a Quijotes que intentan sacar a la luz a personas como Ivars Gievers, que es científico, premio Nobel, y que les está contando la verdad, y que los medios de comunicación hurtan esa información a los ciudadanos. Y Quijotes, como los reporteros de esta cadena o de algún otro medio de comunicación, contra viento y marea y con todos los palos en las ruedas posibles, logra sacar a los espectadores esta información que las grandes cabeceras les hurtan. Esto es así. Para acabar, un dato que no nos ha dado tiempo a analizar, tampoco sale mucho en los medios de comunicación. ¿Sabe usted que Europa declaró renovables la nuclear y el gas? Bien, sale un estudio, muy pocos se han hecho eco, de que los países con mayor cantidad de renovables son los más contaminantes. Así es. No solo China, la India, etcétera, está Alemania, son los más contaminantes, y España en el 5º lugar. Esto no se lo dicen cuando abren el telediario en Antena 3 o en La Sexta, no se lo dicen. No, ¿cómo se lo van a decir, don Alex? Si ellos cobran de lo mismo, los que desde algunos medios de comunicación nos dedicamos a estas cosas sabemos cuánto mejor nos iría si contásemos otras cosas al respecto del cambio climático, y usted lo sabe también exactamente igual, don Alex. Le devuelvo su pipa merecidamente, aquí la tiene para usted, me la traiga el próximo día si es tan amable, y bueno,
Le despido hasta... Ya le veo con la pipa como Fon Karajan dirigiendo. Señor. Muy bien, lo de Fon Karajan me ha gustado, que lo pronuncie como Dios manda. Que le digo que bueno, que espero que nos veamos pronto, que nos podamos ver con la periodicidad con la que lo estamos haciendo... Más temprano que tarde. Últimamente, más temprano que tarde. Y a todos ustedes igualmente, que ya sabemos que están ahí y cada día de forma, pues, en fin, en mayor medida, lo cual nos congratula enormemente. Así que nos vemos mañana, pues eso, Dios mediante.